Bueno, claro, sí. Nos quedamos en función de estado de igualdad de Schwarz, hicimos el ejercicio de recuerdo. Acá dice, miren, sigue esto. Presentación sin demostración de la ecuación de estado de un gas ideal. Bueno, eso ya lo saben, es el famoso pavo ratón, ¿no? Vamos a ver. Es el famoso pavo ratón, ¿no? Es el famoso presentación sin demostración. O sea, lo que quería decir es que nosotros, ¿sí? Nuestra abundancia, que todos ustedes ya la conocen, ¿no? Aquí un músico, música, voy a hacer otra vez. Y entonces vamos a poner esa ecuación, aquí, ecuación, esta, ¿no? Todas las interpretaciones que vamos a ver, todo el mundo lo conoce, ¿no? Ojo, yo lo pongo siempre con minúscula, volumen mayúscula, igual, número de moles, por la temperatura, ¿no? Ahí dice, ¿no? Presentación sin demostración. No voy a demostrar cómo sale esta ecuación. Famoso pavo ratón, ¿no? Yo también le llamo pavo ratón, ¿ah? Por si acaso. No voy a demostrar cómo sale esta ecuación. Por eso en el sílabo dice presentación de esta ecuación sin demostración, sin demostrar. Para demostrarlo, no crean que es fácil, ¿ah? Se basa de tres conceptos. El primer concepto es la conservación de la energía. El segundo concepto es la conservación de la masa. Y el tercer concepto es eh, el máximo que se obtiene de una función. ¿Se acuerdan? Para tener una función que haya sus máximos tenemos que derivar. Ahora, ¿a qué función se refiere? Hay una función llamada función de partición que me da el movimiento de las partículas. En general puede ser sólido, líquido, gaseoso. ¿Ya? Entonces, con esa función yo la derivo con respecto a unos parámetros, lo igual a cero y resulta una ecuación. Entonces, combinando la conservación de la energía, la conservación de la masa y hallar el máximo de una función llamada función de partición, se encuentra esto de aquí. Y para hallar la función de partición se tiene que saber de probabilidades. La probabilidad, 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 etcétera. ¿Ya? Entonces, no vamos, porque es largo, le demoraré 2 horas para mostrarlo más o menos. Así es que no, el objetivo de este curso no es encontrar esta ecuación, ¿ya? Vamos a usarla nada más. El que quiere saber cómo se viene esta ecuación, el que tiene curiosidad, la demostración puede encontrar en cualquier libro o en internet, porque últimamente usan internet, pero yo siempre agarro mi libro, ¿sabes? Siempre agarro mi, cuando un problema es facilito, lo pongo en el chat GPT. Cuando es difícil, yo mismo lo hago. Yo mismo lo hago. Confío mucho. Tiene que ser. La demostración, uno, del uno, lo pueden encontrar en el Alonso, tomo 3, física, tomo 3, tomo 3. Ahí está. El capítulo lo recuerdo por acá, ¿no? El capítulo, el tomo de atrás.
Sí, creo que sí, que Pablo Ratón, examina el tesis. Este es capítulo 10. El capítulo 10. ¿Ya? Como tres capítulos. Tiene que leerlo desde el principio. Y que quiere aprender cómo sale esto, tiene que leerlo del principio del capítulo, ¿sí? Y va de frente a las ideales, no va a entender. ¿Ya? Ya, la demostración de estas cosas se hace en un curso llamado mecánica estadística, que analiza las partículas, el movimiento molecular, define la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, a ver qué decía captura de pantalla. Bien, muy interesante, muy bonito. El curso de mecánica estadística es muy bonito, ¿no? En realidad es termodinámica, no termodinámica, más o menos, digamos, de ahí nace la termodinámica. Bien bonito ese curso para que yo les aconsejo que lo lean. Bien bonito. No hay nada que hacer. Bien, entonces, pues esto está un poco chueco, ¿no? Voy a tener que ponerme por acá. He tenido, como es una laptop, me he tenido que configurar y que el Zoom no me quería abrir. Tantos problemas que pone. En fin, en fin. Bien, entonces vamos a ver ahora qué más nos toca. Vamos a compartir el sílabus. Aquí está el sílabus. Entonces, ya. Presentación sin demostración de la ecuación de estado de una ciudad. Ya lo presenté. Ahora dice, deducción de la ecuación diferencial de estado de un gas ideal partiendo de su ecuación de estado. Ya, voy a deducir la ecuación diferencial. Entonces, escapo a stop share, stop share, y voy a deducirla. Es facilito. Vamos a deducir, vamos a poner así, paréntesis aquí. Y bueno, voy a ver. Facilito por deducirlo, ¿no? Yo tengo solo uno, humanos, humanos diferenciales. O si se desea, diferencial. Bueno, siempre comillas. Diferencial. Así se dice. Bien, diferencial lo tenemos de diferencial de V más diferencial de P igual NR, por ser constante, diferencial de T. Aquí despejo diferencial de T y me queda P sobre NR, diferencial de V más V sobre NR, diferencial de P, diferencial de P. Listo. Esta es la ecuación diferencial de estado para un gas ideal. Nada más, eso es todo. Facilito, más fácil. Solo que tomamos captura de pantalla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué dice nuestro sílabus. Ahí está. Deducción de la ecuación diferencial de estado de un gas ideal partiendo de su ecuación de estado. Listo, facilito. Ya tomamos eso. Ahora, ecuación de estado del gas de Van der Waals y gases reales. Voy a borrar la pizarra.
Bien, entonces, ahora vamos a tratar esta ecuación de estado de gas de gas real. Creo que lo tengo en PowerPoint esto. Voy a buscarlo en este mes. Bien, entonces, eh, nos toca Van der Waals, ¿no? Voy a buscarlo por acá un ratito. Por acá debe estar. Aquí estás. Por aquí te encuentro. Uy, ¿qué pasó? Mm, Está bien. Van. Aquí está. Es una sola página. Entonces, al compartir se ha dicho. Ahí está. Bien, gas de Van der Waals y otros gases. A ver, vamos a ver aquí. Lanzamos la presentación. A ver si sale el mensaje que da cólera hoy. Y ahora sí. Mi tarjeta de seguridad de Windows, no sé qué tonteras que mandan. Gas de Van der Waals y otros gases. En un gas ideal, las moléculas se consideran masas puntuales que no interaccionan entre sí mediante colisiones elásticas. Un gas real, en oposición a un gas ideal, es un gas que exhibe propiedades que no pueden ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases ideales. Van der Waals introdujo correcciones que tenían en cuenta el volumen finito de las moléculas y las fuerzas atractivas que una molécula ejercía sobre otra a distancias muy cercanas entre ellas. Su resultado fue, esa es la ecuación de estado para un gas llamado gas de Van der Waals. Las constantes A y B son características de cada gas y se obtienen a partir de los datos de la presión P sub C, volumen V sub C y la temperatura T sub C crítica. El punto crítico es un punto de inflexión de la isoterma T sub C en el diagrama PV, de modo que se cumple que, después vamos a ver eso, en su caso, ¿no? Se cumple eso. De estas dos ecuaciones obtenemos el volumen V sub C y la temperatura T sub C crítica. Sustituyendo V sub C y T sub C en la ecuación de Van der Waals, obtenemos la presión crítica. La ecuación de Redlich-Wurm es otra ecuación de dos parámetros que es utilizada para modelar gases reales. Esa es la ecuación de Redlich-Wurm. Estos dos señores toman ciertas consideraciones y les sirve esa ecuación de estado. Hay otro gas llamado el gas de Berthelot. Tiene como ecuación, como lo ven ahí en la pantalla. Estos tipos de gases se pueden encontrar en la literatura correspondiente. El que desea puede tomar una captura de pantalla. Bien, entonces, para acercarse, para acercarse a un gas real, se toman ciertas correcciones y se encuentran ciertas ecuaciones llamadas ecuaciones de estado que lo acaban de ver. Una de ellas es la ecuación de Van der Waals. Acá dice ecuación de estado de gas de Van der Waals y gases reales. ¿Ven? Acá dice ejemplos de obtención de la ecuación de estado de un gas real partiendo de su ecuación diferencial. Ejemplos. A ver. Ahorita, ejemplos. Yo lo pondré como ejercicio partiendo de su ecuación diferencial. Ejemplos de un gas real. Ahorita no tengo.
No lo tengo, hermano. De repente tengo por acá, voy a buscar un ratito. De repente lo tengo por aquí. Si yo recuerdo, no lo tenía en un papel. A ver, hemos dado un ejemplos. No, no lo tengo. Lo vamos a hacer entonces en el seminario, pues. Mm. Lo vamos a hacer en el seminario. ¿Qué nos queda? No lo encuentro. Lo tenía escrito, me parece. Sí. Acá FG, base de A. Acá no está. No, no, no lo tengo. No lo tengo. Aquí suprimir el tiempo. Ya, entonces, esto de aquí, ejemplo de expresión de la ecuación de estado en garra, esto de acá, lo vamos a ver en ejercicio en el seminario, pues. Tómalo en cuenta. Vamos a pasar a la definición de superficie termodinámica. También vamos a definir que es un diagrama de fase. Vamos a definir y los procesos reversibles hasta aquí, hasta el proceso cuasi estático. Bien, entonces voy a buscar eso, definición de superficie termodinámica. Por acá está. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, ok, ok. Sí, diagrama PVT, así. Diagrama de fase. Ajá, ujú, ya. Bien, entonces vamos a presentar eso. Entonces, acá está. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a definir qué cosa es una superficie termodinámica. Vamos a, ¿verdad? La pausa, ¿no? Después hacemos la pausa. Los parámetros macroscópicos más usados para describir un sistema en equilibrio son la presión, el volumen y la temperatura. Supongamos que un sistema en equilibrio tenga una presión P1, un volumen V1 y una temperatura T1. Se dice entonces que dicho sistema se encuentra en un estado de equilibrio 1. Bueno, ahí he puesto algo simbólico, ¿no? Tenemos un sistema de partículas donde los parámetros son V1, T1, P1, etc. Ahora supongamos que de alguna manera pasamos el sistema a un estado 2, de tal modo que su presión sea P2, su volumen sea V2 y su temperatura sea T2. Pero de alguna manera esto de aquí hacemos que cambie a una presión P2, V2 y T2. A esto estado de cosas le llamo estado 2. Así sucesivamente podemos poner al sistema en un estado Jésimo, el cual tendrá una presión P sub J, un volumen V sub J y una temperatura T sub J. Bien, el que sea puede tomar una foto. Continuamos. Hagamos la siguiente tabla. Por ejemplo, en el estado de equilibrio llamado S1, que el sistema tenga presión P1, V1, T1. Y así, en el estado de equilibrio llamado S J, ¿ok?
que la presión tenga P sub J, volumen sub J, temperatura T sub J. Y volvemos al sistema de coordenadas, presión, volumen, temperatura. Es una coordenada que yo estoy inventando. He inventado, sí, no es X y Z, por si acaso. Ahora coloquemos cada punto, P1, B1, T1, P2, V2, T2, etcétera, en dicho sistema. Ahí lo coloco. ¿Listo? Coloco mis puntitos. Todos esos puntitos, comienzo a colocarlos en esos ejes, presión, volumen, temperatura, que yo he inventado, por si acaso. Así han inventado. Yo no, pero han inventado. Podemos seguir colocando más puntos en nuestro sistema de coordenadas, presión, volumen, temperatura, hasta llegar al estado E sub n, cuyos valores de presión, volumen y temperatura son P sub n, Vn y T sub n. Así, como un montón de puntos. Para cada estado le corresponde un cierto punto. Y empezamos a ponerle puntitos en ese espacio que he inventado, en el espacio PVT. Estos puntos representan estados de equilibrio del sistema. Bien, tomen una captura de pantalla. Voy a pasar a la pizarra mejor. Sí, voy a salir. Bien, entonces, voy a suponer que yo tengo un pistoncito, un cilindro con un pistón por aquí, por mucho, aquí, ajá, ya, aquí. Tengo un cilindro de cristal y aquí le pongo un pistón o un tabique si quieren, listo. ¿Está bien? Aquí tengo un aparatito que mide la presión, así, ahora así, 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 así. Ahí está el aparatito. Y yo tengo también algo que me va a medir el volumen nube. Y por aquí pongo un termómetro así, un termómetro que mide la temperatura, que mide la presión. Bien, entonces, de alguna manera, no sé, le pongo una pesita, o lo dejo así y mido su presión. Me da P1, la presión me da el volumen, la presión P1 me da V1, no sé. Vamos a poner el número, vamos a poner. Estos aparatos, supongamos que vamos a poner hasta T1, P1, V1. P1 que sea, a ver, 5 atmósferas y volumen que sea, no sé, 2 litros y temperatura que sea 300 Kelvin. Yo de alguna manera cambio esto, no sé, por fuego, le pongo un horno, pongo una piecita aquí pongo una piecita, acá con mi termómetro, pongo una piecita así, la presión va a cambiar, la presión, ahora la presión va a ser P2, el volumen va a ser V2 y la temperatura va a ser T2. Entonces vamos a suponer que de presión que de 6 atmósferas, el volumen que sea 1,5 litros, y la temperatura que haya subido 400 Kelvin. Y así sucesivamente, ¿no? Así, hasta llegar a un estado A. A este estado de cosas le llamo, a todo este estado de cosas le llamo estado 1. Y cuando escribir estado le pongo S1. A este estado de cosas le llamo estado 2. Estado 2. Y para no escribir así grandote, le pongo así E2. Y así yo puedo seguir jugando hasta mi termómetro, ¿sí? Hasta el tabique, así. Eh, aquí que sea una pieza más grande así, una pieza por otra, pieza por acá así, y está. Acá está la presión, y por aquí a ese estado, en general lo llamo estado potadísimo.
Está una J, una J puede ser su 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Y para no escribir tan grandote, le pongo su J. La presión que sea P sub J, el volumen P sub J, V sub J y la temperatura T sub J. ¿Ok? Pero yo no voy a estar dibujando cada rato con un papel. Supongamos que tengo, no sé, 100 estados. No estoy dibujando mi cilindro, que en el laboratorio tengo mi cilindro. Yo no estoy dibujando en un papel el primer estado, en el segundo estado, el tercer estado, ¿no? Para presentar un informe, no estar dibujando todos los estados, ¿no? Que comience a medir, por ejemplo, 200 estados. Son los 200 valores de presión, 200 valores de volumen y 200 valores de temperatura. No va a estar dibujando pues, en un informe todos los 200, ¿no? Se ha inventado un método. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho lo siguiente. Dibujo así, así, dibujo así, como X y Z, pero no es X y Z, por si acaso, ¿no? Presión que puede estar en la atmósfera, o en, no sé, o en Pascal, qué sé yo, mililitros, y acá la temperatura que puede estar en Kelvin. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, en el plano X y Z, acá es metros, metros, acá metros. Acá recuerdo un señor en el sistema referenciado, acá hay una partícula y mide su posición allá, su posición va a ser 5 metros, su coma, 8 metros, su coma, 9 metros, pero el 9 no se pone adentro, ¿no? Si todos las unidades de cada coordenada son iguales, se saca afuera, se saca afuera 5 y acá metros. Después la partícula se mete por acá, ¿ok? Entonces que esté en 10,13,20. Y así sucesivamente. Esto de acá es un espacio métrico. Entonces yo estoy ubicando la partícula de acuerdo a estas coordenadas, ¿no? En este caso son coordenadas cartesianas. Entonces aquí también. Esto de aquí lo ubico aquí. ¿Ok? Pero no es posición por si acaso, ¿no? Tampoco velocidad de aceleración, eso no es. Entonces pongo 5, que esté por aquí. 5, 2, 300. 5,2 300. Bueno, algunos usan punto y coma. Esta medida de 5, esta unidad de 5 es atmósfera. Esta medida de 5 es litro. 300, entonces yo no puedo poner así, pues, atmósfera, litro, Kelvin, no, pues así no está. Entonces es suficiente observar aquel atmósfera, ¿no? Litro, Kelvin, ya, suficiente, ya no se pone. Aquí también, 100 metros, 100 metros, 100 metros, aquí ya no se pone, ya se sobreentiende, se sobreentiende. Por el otro, 3,5%. Que esté por aquí puntito, 6, 1,5, 400, ya está. ¿Lo ven? Entonces, en el mismo informe yo dibujaré, pues, un esto en general, lo dibujo en general. O de repente no está diciendo estado final, nada más. No dibujo todos los 200 estados. Y soy yo mismo. Entonces, ¿qué se hace? Se representa así. Así se representa. Puntito, 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 puntito. Nada más. Esto es mucho más corto. Esto. O si no, se presenta una tabla, ¿no? Se presenta una tabla. El estado es su J, aquí la presión, P sub J, volumen, sub J y temperatura. Bueno, esa lesión de todo puede ser horizontal, vertical. Aquí ponemos así, 1, ¿no? 2, 3, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo así también. Eso quería llegar, ¿no? Ahora, como aquí la presión, volumen y temperatura están bien definidas en 5, volumen 2, temperatura sí está definida. Presión, volumen y temperatura, estos parámetros macroscópicos están bien definidos, ¿ok? No cambian el tiempo, está en equilibrio, ¿no? Entonces, eso sería el estado de 1 de equilibrio, ¿no? De equilibrio, de equilibrio, de equilibrio. Aquí también está uno de equilibrio.
de equilibrio. Entonces, estos puntos de acá, estos puntos acá me van a representar estados de equilibrio. Y en general, le puedo poner un punto aquí. Estoy poniendo en general. Después de punto de J. El J, ¿cuánto valdrá? 1 de su J y de su J. Listo. ¿Ven? Y acá está. Entonces, recuerden, esto ya que, a ver, vamos a hacer parámetros o nota los parámetros macroscópicos están decididos, están decididos. O sea, no quiere decir que después de un minuto cambió 4 atmósferas, después de otro minuto cambió 3 atmósferas, después de 5 minutos cambió a 20 atmósferas. No, no. 5 atmósferas y ahí queda. Es como cuando uno se pone el termómetro, no sé, debajo de la axila o en la boca, saca. ¿Cuánto tienes? 36,5. Y se queda buen tiempo. No, es necesario sacarlo, disculpe. Lo tienen ahí en la boca, aquí. Y uno observa cuánto tiene, llega a 36,5 y ahí quedó, se queda ahí, no cambia más. Pero como me estoy refiriendo, claro, también hay termómetros digitales, ¿no? Y no cambian. Si llegan a la prueba, agarran un termómetro, pongan en la boca y alguien que mire, porque es difícil de mirar. Después de un tiempito queda en 36,5, 36,7, ahí se queda, no cambia. Quiere decir que en ese momento tu estado es estado de equilibrio. Tu parámetro de temperatura no cambia. Tu volumen tampoco, ¿no? Tu volumen, tu cuerpo no cambia. La presión también del aire va a cambiar. Entonces, en ese momento estás en equilibrio termodinámico. Bien, entonces estos puntos de aquí representan estados de equilibrio. ¿Okay? Entonces, tomen una calculadora, por favor. Entonces, cuando yo veo una gráfica así, y digo, ya, quiere decir de que hay un sistema, puede ser un sistema, así, ¿no? Sí, sería, puede ser una esfera con partículas, ¿qué es este humo? Tantas cosas que uno puede inventar acá. Quiere decir que hay un sistema, ¿ok? Que tiene presión 5 atmósferas, volumen 2 litros y temperatura 300. Eso quiere decir, vean aquí, imagínense un sistema, ¿cómo será? No se sabe, pero hay algo que tiene estos parámetros. Eso quiere decir. Aquí, dicho esto, GPT. GPT significa PowerPoint, por si acaso. GPT. Y ahí nos quedamos, ¿no? Sí, seguimos. Entonces coloquemos E1, E2, E3, E4, E sub J, E sub N a cada punto. Ya vamos a poner paréntesis, como eso no. E1, E2, E3, E4 y así sucesivamente. Un montón, pero un montonazo de estados tengo ahí. Comienzo a poner los puntitos en ese espacio PBVT. La unión de todos estos puntos dará una superficie llamada superficie termodinámica. El que sea puede tomar una captura de pantalla.
Bien, vamos a continuar. Uniendo los puntos para dar una superficie llamada, yo estoy repitiendo, superficie termodinámica o diagrama PVT. Ya he unido los puntos. Me sale un montón de puntos, supongamos que me sale esa superficie. Recuerden que esa superficie es la unión de puntos. Cada punto de la superficie representa un estado de equilibrio del sistema. Tomen una captura de pantalla. Bien, continuamos. La presión, volumen y temperatura no son independientes, están relacionadas entre sí. La relación que los une se llama ecuación de estado y se expresa como, ya, eso ya, presión, una función igual C. En la ecuación 3' se puede despejar T y poner la función de P y V. Por tal motivo es suficiente conocer la presión y el volumen para hallar la temperatura. En general, cualquiera de las variables se puede despejar y ponerla en función de las otras. De este modo, es suficiente conocer dos variables para conocer la tercera. Ejemplo, sea la siguiente ecuación de estado. Ahí tenemos esta ecuación de estado. Despejando T, tendremos entonces T igual a raíz cuadrada de 1 sobre presión por exponencial al volumen, elevado al volumen. Vemos que es suficiente conocer la presión y el volumen para conocer la temperatura, ¿eh? Solo para conocer todo aquí. Por otro lado, mostraremos a continuación el diagrama PVT del agua. Es el diagrama del agua. Así sale su superficie. Esa es la superficie termodinámica del agua. Bien, tomen una captura de pantalla. Bien, entonces, continuamos. Ah, ya acabó, ya acabó. Entonces quiero aclarar una cosita. Mire, vamos a recordar un poco de Pablo. Aquí no sé. Eh, Función por menos NRT igual a 3. Esto aquí, esta función es 3. ¿Cuáles son? Es una función de presión con un nivel de temperatura igual a 0. Toda ecuación de estado siempre es así. Cualquier ecuación de estado, agarro el mismo derecho, por el lado derecho. Luego paso a la izquierda, al derecho queda 0 y ya está. Nada más. ¿Ok? Esto de acá se llama también ecuación de estado. O sea, no solo esto se llama ecuación de estado. A ver, vamos a ver. Vamos a comenzar. De igual. Ella se llama ecuación de estado. Presión igual a N RT sobre V también se llama ecuación de estado. O sea, acá. De estado. V igual NRT sobre T también se llama ecuación de estado. N igual presión por volumen sobre NR también se llama ecuación de estado.
P por V menos nRT igual cero, también es igual. Eso siempre está igual. ¿Ya? Así que, eh, por si acaso, ¿no? Y así entenderé para qué tipo de ecuación está. Bien, a ver qué más nos toca. Ya hemos hecho superficies termodinámicas. Ya. Hemos definido la superficie termodinámica. Ahora diagrama de fase. Sí, ya hemos definido también, bueno, diagrama de fase, ¿no? A ver, un momentito. Sí, diagrama PVT. Por ahí lo defino de nuevo. Vamos a salir de acá. Entonces, diagrama de fase. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Diagrama de fase, procesos reversibles. A ver, procesos reversibles. Y acá está. Entonces, voy a compartir. Ahí está. Bien, entonces vamos a animar. ¿Qué hora es? 9:31. Vamos a acabar esto ya. No, pero tenemos que hacer la pausa, ¿no? Sí, sí, vamos a demorar un poquito. Sí, 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 sí. No, no, vamos a hacer la pausa. Ya. Entonces, muchachos, vamos a hacer una pausa de 20 minutos. A las 9 debía hacerlo. Pero en fin, 20 minutos, ¿ya? Nos vemos dentro de 20 minutos. Hasta luego.
Bien, jóvenes, no me acuerdo si... ¿Qué no fue? ¿Ya están todos ya? ¿Están todos? Me he confundido. Creo que ya pasó más de 20 minutos, ¿no? ¿Quién me puede responder? No, profesor, usted terminó a las 9:30, más o menos. Ah, ya, míreme. Ya, bueno, falta un minuto. Ya. Gracias, gracias. Bien, entonces, vamos a esperar un minuto, pues. Muchas gracias. ¿Ah? Un minuto, pues, esperaremos. Bien, entonces comenzamos. Ya pasó 20 minutos. Comenzamos. Entonces, vamos a ver. Compartir. Sílabus, fundamento. Hay chispas, un momentito, un momentito. Práctica, voy a meter la pata. Ya, ahora sí. Sílabus. Bien, entonces ya hemos hecho la definición de superficie termodinámica. Ahora vamos a hacer todo esto. Diagrama de fase, proceso reversible, proceso cuasi estático. Bien, se dan cuenta que esto es puras definiciones nomás, ¿no? Definición, cada diagrama de fase, definición también. Todo esto aquí es definición, ¿no? Vamos a, vamos a buscar. Yo creo que ya lo tengo. A ver. Sí, aquí está. Bien, vamos a mover este PowerPoint. Ahora, en la parte superior izquierda, no le hagan caso al capítulo 2. No le hagan caso. Ya eso, este tema que voy a continuar, antiguamente estaba en el capítulo 2. Ahora ya no, pues. Entonces, clic. Vamos a decir qué cosas. Vamos a hablar de los procesos reversibles. Supongamos que un sistema de equilibrio en un estado A pase a un estado de equilibrio B. O sea, yo tengo un sistema cualquiera, estado A, con sus parámetros macroscópicos, pasamos a un estado B, también en equilibrio. Estado A está en equilibrio, estado B pasamos al estado B y mantenemos el estado B en equilibrio. Y el que sea puede tomar una captura de pantalla. Bien, entonces continuamos. El sistema habrá pasado del estado A al estado B. Ahí está. Los posibles modos. Primero, habrá pasado por estados de equilibrio S1, S2, S3, N, cuyos puntos pertenecen a la superficie termodinámica. O sea, si sucedió esto, el estado A, si pasamos al equilibrio S1, luego pasamos otro estado de equilibrio S2, luego pasamos otro estado de equilibrio S3, y así sucesivamente pasamos por un estado de equilibrio S N,
y luego llegamos al estado B que nosotros deseamos, si pasó eso, si sucedió eso, se dice que el proceso del estado A al estado B es reversible. Veámoslo en el diagrama presión, volumen, temperatura. Tenemos la superficie termodinámica, tenemos los puntos de estado de equilibrio, S1, S2, etc. Nota, estos puntos, A, S1, S2, etcétera, 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 hasta el estado B, están juntos. Lo que pasa es que se han separado para una mejor visualización. A la unión de estos puntos llamémosla curva S. Repito, si el sistema pasa de un estado A a un estado B, de tal modo que en ese proceso dicho sistema siempre pasa por estados de equilibrio, se dice que el proceso del estado A al estado B es reversible. Tomen una captura de pantalla. Bien. Disculpe, una pregunta. Mi vecino está escuchando música. ¿Ustedes escuchan esa música? No, profesor. Ah, qué bien, qué bien. Gracias. Entonces, continuamos. Proyectemos la curva S sobre el plano V. Ahí está nuestra curva S, que lo proyectamos, ¿no? Bueno, este punto inicial representa el estado A. Este punto final representa el estado B. El resultado será la curva C. El que desea puede tomar una captura de pantalla. Bien, aquí creo que voy a ser un poco más explícito. Bueno, entienden esta parte, entienden que cuando una curva está en el espacio se puede proyectar sobre un plano y resulta otra curva. Supongo, ¿no? Ya no creo que necesite demostración. Entonces, la proyección de la curva S, que es el resultado de unir los puntos de estado de equilibrio, la proyección de S sobre el plano PV da esta curva llamada, lo he llamado curva C. Continuamos. El sistema también puede pasar de A a B por estados de equilibrio E'1, E'2, E'3, etc., también pertenecientes a la superficie termodinámica. Llamemos S' la curva sobre la superficie termodinámica, el cual se forma al unir los puntos A'1, etcétera, etcétera, hasta B. Bien, ahí estoy uniendo los puntos de equilibrio. Y esa curva la llamo curva S'. Proyectemos S' sobre el plano PV. Y me sale otra curva. Este punto inicial representa el estado A. Este punto final representa el estado B. Llamemos C' a la curva sobre el plano PV. Bien, el que sea puede tomar una captura de pantalla. Bien, continuamos. Y así sucesivamente podemos obtener otra curva C segunda sobre el plano PV. Ahí tenemos el plano PV que ya se sobre la pantalla.
Las curvas PV se llaman diagrama de fase. Tomen una captura. Primera, voy a ir a revisar un poco. Tomen captura, por favor. A ver. Entonces, miren, voy a tener aquí un cilindrito con un pistón allí, ¿ok? Y esto va a tener un estado E1, un estado de equilibrio, estado E1. Y funciona T1, volumen 1, temperatura T1. Voy a pasar, quiero llegar a un objetivo. Estado A, perdón, A. Ya tengo un trabajador más. Aquí, traductor. Que su A, sobre su A, que su A. Quiero pasar un estado de equilibrio a sub B, su presión que sea P sub B, temperatura, volumen V sub B y temperatura P sub B. O sea, quiero que mi sistema así tenga esos valores. Pero para llegar acá, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a un estado de equilibrio. Tengo que poner esto un poco más bonito. El segundo. Por el valor de uno, el otro, el segundo. Antes de llegar aquí, paso a este estado de equilibrio. Y antes de llegar aquí, de nuevo pasa por este estado de equilibrio. El estado de equilibrio de sus dos. Valores macroscópicos son de sus dos, de sus dos, y así sucesivamente. Sucesivamente. ¿Ok? Entonces, son dos de 7 kilogramos, ¿vale? Voy a ponerlo así. Entonces, A, y por aquí EB. Entonces, estos puntitos, aquí está por aquí E1, por aquí E2 y por aquí E3. Por aquí, ahí está. Entonces, uno de los puntos yo tengo esta curva llamada, que he llamado S, recuerdo, S. ¿Ve? P, temperatura, y voy a poner, lo voy a poner aquí, una curva así, este tengo que presionar el punto A, y este es extrema B. Pero, si me van a pedir uno de mis problemas, yo no quiero usar con estos estados. Por ejemplo, que uno puede ser, no sé, 5 atmósferas, volumen 3 litros, temperatura 200 Kelvin, y P2 que sea pues 8 atmósferas, volumen que sea 4 litros, temperatura que sea 250 Kelvin. ¿Ok? Y así sucesivamente voy pasando. El mismo número se puede pasar aquí, yo no quiero pasar por ahí. Yo paso con mi cilindrito, mi pistoncito, empiezo A, y verá, empiezo A. Pero el primer estado que yo voy a llegar, ¿vale? Lo voy a llamar E'1, cuya presión E1' va a ser igual a, seamos simples, vamos a poner quiero pues 20 atmósferas. Y volumen 1' es, digamos, 4 litros. Da igual que el anterior, no importa. Y temperatura 1' que sea 20 Kelvin. 20 Kelvin. ¿Okay? De ahí yo quiero pasar a otro estado de equilibrio,
prima 2. Entonces, presión 2 prima, que sea pues 35 atmósferas. El volumen 2 prima, que sea 5 litros. Y el volumen, la temperatura T2. Pero como este es prima, como prima, que sea 30 Kelvin. Y así pues me puedo pasar por diferentes estados libres que no son iguales al suyo. Pero sí, de todas maneras llego al estado de ese agua sensor. De un estado objetivo. Entonces, dice, y viene el segundo programa, ustedes hacen así. Yo no quiero pasar por ahí, pues, ustedes, ¿no? Bueno, bueno, quiero pasar por otro estado de segunda son uno. Tendré un P segunda, uno, P1 segunda, T1 segunda. Y así, etcétera, 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 etcétera. Nada más hasta llegar a el objetivo que nosotros queremos. El estado equilibrio B, los parámetros macroeconómicos son CV, pero C sub B, y el sub B es C. Bien, entonces, para este proceso algoritmo con el que acá pues no hay ningún problema. Tengo los estados E prima 1, prima 2, entonces por acá estará P prima 1. Entonces está por acá. E prima 1, ahí está, por acá está E prima 2, etcétera, etcétera, pero como está ahorita. Sí, porque aquí, etcétera. Y lo uno, y que sea así, que sea así. Y lo he llamado S prima. Si no es prima, S prima. Y el otro día me dijo, no, porque quiere segunda, segunda, ya. Por acá está E segunda, ¿no? Por acá está E segunda, dos. Ahí está. Y etcétera, etcétera. Por el camino, por acá. Estamos en el bueno, ¿ves? Este prima, esto de acá es el segundo. Este prima sobre P1 le va a dar así. Bueno, vamos a ver así. ¿Ok? Esto lo llamé C, a este C prima. Con esto de aquí, este segundo proyecto me puede dar así. Ya está. Lo llamo C segundo. Entonces, cada uno tendrá su modo de llegar al estado EB, ¿no? Cada uno. Y toda la gente que quiera puede hacer acá, estado A, estado B, como ella quiere. ¿Ok? Entonces vamos a tener un montón de curvas en la superficie termodinámica. Si les gusta, aquí también tenemos un montón de curvas. Pero las curvas normales de pasta. A eso me refiero. A ver, ¿por qué la persona más refiere al pasado? Bien. Entonces vamos a continuar en esas. Entonces, ya, entonces, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí. Ya, ahí nos habíamos quedado. Ahí están las proyecciones. ¿Ven? P versus V. Las curvas se llaman diagrama de fase. Continuamos. Si se trata de un gas en expansión, el área debajo de la curva será el trabajo realizado por el gas cuando pasa de un estado A un estado B. Trabajo usando la curva C, tenemos ese de aquí, ¿no? El área debajo de esta curva. Trabajo usando la curva C', tengo esto de aquí. Debajo de esta curva tengo un trabajo W'. Diferente al anterior.
trabajo usando la curva C segunda. El trabajo usando la curva C segunda es el área debajo de esta curva de acá. A ver, tomen una captura de pantalla. Bien, entonces voy a salir un ratito para que vean aquí. Aquí, miren, para llegar, para llegar a B, desde A hasta B, ¿no? Para llegar desde A hasta B, ¿qué pasa? Que esto es un equilibrio. Y yo realizo un trabajo, o el GAN de repente puede realizar un trabajo. Voy a suponer que yo realizo el trabajo. ¿Ok? Me sale, no sé, 20 joules. Y luego también la gana y dice, no, yo quiero pasar por estos estados de equilibrio. Y realizo un trabajo, era el primer alumno. Es hablar de un trabajo, pero va a ser diferente al mío. No va a ser igual. Puede ser que sea igual al mío. No se sabe. A ver, el segundo uno. Hace, hace, más que el estado de la tabla, correcto, el estado de equilibrio, el segundo uno, el segundo dos, etc. Y realizo un trabajo que puede ser diferente al mío, como puede ser igual. No se sabe. Pero en nuestro caso, que vimos las curvas, no eran iguales. A ver, por aquí. Ahí pasa, sí, ahí pasa. Esto de aquí me da así. Entonces, presión, volumen, así voy a poner de aquí, así. Ah, por eso lo dibujé, ¿no? Ya, más o menos que, más o menos. Ahí está, pues, ¿no? Aquí estoy dibujando, ¿no? Aquí está. Mírenme, esto lo voy a proyectar así. Está en cada foto así, presión, volumen, lo voy a poner aquí. Ah, más o menos así, que se ve así. Ah, el área debajo de la curva, ¿ves? Es eso de acá. A ver, o no, el otro. Así, se prima, y el área debajo de la curva, C prima, debajo de C prima, es menor. Entonces, el segundo árbol, el primer árbol va a realizar un trabajo menor al mío. El segundo vamos a hacer segundo. Sería segunda. El área debajo de C segunda, entre A y B, por supuesto, es menor a los anteriores. Por lo tanto, el segundo alumno ha realizado menos trabajo para llegar del estado A al estado B por estado de equilibrio. Repito, por estado de equilibrio. O sea, tanto mi persona como el primer y segundo alumno hemos hecho un proceso reversible, ¿no? Nosotros estamos en equilibrio. Entonces, el trabajo realizado por un gas o por un gas va a depender por qué estado de equilibrio pase. ¿Se dan cuenta? Repito, el trabajo hecho por un gas o sobre un gas va a depender por qué estado de equilibrio pasemos. ¿Ya? Bien, tercera cosa, vamos a hacer. Si siguen más cosas, a ver, vamos a la presentación, si este es, están viendo. Y en este caso, miren, el trabajo W es menor que el trabajo W' y menor que el trabajo W segundo, ¿no? Continuamos. Procesos irreversibles ahora. El segundo modo para pasar del estado A al estado B es pasar por estados de no equilibrio, M1, M2. Los estados M1, M2, M3, Mn no pertenecen a la superficie termodinámica, porque son estados de no equilibrio. Miren, están fuera. Estos puntitos están fuera. Si ocurre esto, se dice que el proceso de A a B es irreversible. Unamos los puntos M sub I y llamemos L a la curva resultante. Ahí está, miren, estamos uniendo, ¿ves? Los puntos
que no son de equilibrio. Esos puntos M1, M2 no son de equilibrio. La curva L está fuera de la superficie y no se proyecta sobre el plano PV porque los puntos M sub I no representan estados de equilibrio. Durante un proceso irreversible, sin contar los estados A y B, no están definidos la presión, el volumen y la temperatura del sistema. Repito, si el sistema pasa de un estado A a un estado B, de tal modo que en ese proceso dicho sistema pasa por estados de no equilibrio, se dice que el proceso del estado A al estado B es irreversible. Tome una captura de pantalla. Esto un ratito acá. Quiero ver hoy. Un ratito, un ratito. Bueno, ahí nos quedamos, ¿no? ¿Qué más sigue? Falta uno, ¿no? Falta uno. Entonces, miren, esto de aquí, lo que ven aquí en la pantalla, esto de aquí, esta curva de ave, son las proyecciones de una curva en el espacio PVT, presión, volumen, temperatura. ¿Ya? Sí, ¿ven? Aquí está, ¿ven? Ya. Sí, sí. Ya. Entonces voy a parar de aquí, lo voy a mostrar acá. Un producto que tengo de cadena, por supuesto. Aquí, ¿ven? Por ejemplo, mira aquí, este es el es el desierto, es el terma, etcétera, etcétera, ¿no? Esa curva que ven ustedes mide la proyección de una curva de espacio, pero el desierto es una presión de volumen de temperatura, ¿verdad? Este de aquí, por ejemplo, también, este de aquí, ¿no? Ahí, también proviene esa curva que dice isoterma, acá, también proviene de curva en espacio. Eso quería recalcar. Oye, son 17. Vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Ajá, ahí. Ya. Nos quedamos aquí. Sí. No, no. ¿Qué pasó? Ya. Ya, esto ya hemos hecho. Pasamos a la siguiente. También se llama diagrama de fase a las gráficas presión versus temperatura, volumen versus temperatura, etcétera, etcétera. Definición general de un diagrama de fase. Se llama diagrama de fase a la gráfica de un parámetro macroscópico Y versus otro parámetro macroscópico X. Cada punto de la curva alfa del gráfico de la derecha representa estados de equilibrio. Esta curva alfa representa un proceso reversible. Estoy hablando en general, ¿eh? YX.
Si un sistema pasa por estados de no equilibrio, sobre el diagrama de fase se dibujan líneas discontinuas o puntos. Cada punto de esta curva beta no representa estados de equilibrio. Esta curva beta representa un proceso irreversible. Nota, algunos autores de libros de termodinámica representan un proceso irreversible con una línea continua, por si acaso. Algunos representan así. Tomen una captura de pantalla. ¿Qué es? 15 y 20. Creo que con esto hemos acabado el capítulo 1. Y si bien dice 40. Bien, entonces, vamos a salir de aquí y vamos a ver qué nos toca. Bien, entonces nos falta definir qué cosa es un proceso cuasi estático y de ahí nos vamos, Nos vamos a descansar. Entonces, aquí, proceso cuasi estático, voy a buscarlo. Aquí salgo, proceso cuasi estático, ¿dónde estás? Clases virtuales, Visual 5, voy a buscar aquí cuasi, proceso cuasi estático. Ya, ya lo encontré. Y vamos a compartir. ¿Es una sola diapositiva? En la naturaleza los procesos son irreversibles, pero se estudia primero los procesos reversibles para luego comprender los procesos irreversibles. ¿Cómo conseguimos experimentalmente realizar un proceso reversible? Lo podemos conseguir en forma aproximada mediante un proceso llamado estático. Un proceso cuasi estático es un proceso termodinámico que ocurre lo suficientemente lento como para que el sistema permanezca en equilibrio térmico en cada instante. Otra definición es que es un proceso que contiene infinitos estados intermedios de equilibrio. Un ejemplo de esto es la compresión sobre un sistema, o la expansión de su sistema, en el que el volumen cambia con una velocidad lenta suficiente para permitir que la presión del gas permanezca uniforme. Si se realiza una compresión así, se dice que se realiza una compresión cuasi estática. Por ejemplo, tenemos un cilindro con un pistón y dentro están las moléculas. Voy presionando despacito y lentamente, ¿no? No es que está despacio, presiono lentamente, puede ser con una gran fuerza. Lo importante es que sea lentamente. Va a haber un cambio de volumen lento. Cualquier proceso reversible implica que es un proceso cuasi estático. Sin embargo, un proceso cuasi estático no necesariamente, eso significa no necesariamente, implica, ¿no?,
o mejor dicho, no implica, no, me equivoqué, no implica necesariamente un proceso reversible. De A se concluye que un proceso no proceso estático implica un proceso no reversible. Bien, entonces tomamos una captura de pantalla para despedirnos, muchachos. Vamos, son 10:24, más 20 minutos de pausa, son 10:44, ya me lo hacemos bien. Bien, entonces, salimos. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuántos han vendido? 21. Habían 27, 24, se fueron. Se fueron 3, se aburrieron. Bien, entonces, muchachos, nos vemos más tarde. El aula del examen parcial debe ser la misma de siempre, ¿no? No me han comunicado nada que han cambiado. Pero siempre nos vamos a ver en el patio, pues, ¿no? Así que los espero bien. Hasta luego.